Esto es 7NN. Soy Fernando Paz, director de Con Otra Mirada, y esto es 7NN. 7NN. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Es la hora de la cena, más o menos, quizás hayan comido ya o estén a punto de hacerlo. Ahora imaginen un buen trozo de carne, esponjoso, sabroso, poco hecho con sangre para los buenos carnívoros, entre los que yo me incluyo, en su punto o más terso para otros. Ahora imaginen que en vez de ese trozo de carne real, lo que les sirven en el plato es un puñado de gusanos o insectos, o bien una carne que parece carne, pero que no lo es, 100% sintética, es decir, de laboratorio, gracias a Guillermo Puertas, Bill Gates para los amigos. ¿Les saliva la boca tanto como la anterior? Seguramente no, aunque para gustos los colores, o eso dicen. Esto se lo pregunto porque la comida está en el punto de mira de los globalistas. El control de nuestra producción nacional, de nuestra forma de vida, es una de las piezas clave de esa Agenda 2030. Dicen que quieren acabar con el hambre, con la pobreza, pero por ahora solo vemos más hambre y más desempleo. Dicen que quieren que consumamos de manera responsable, pero para eso ministros como Garzón lo que hacen es atacar directamente el sector ganadero español. Ni qué decir de la agricultura. Dicen que quieren reducir la desigualdad, pero para eso destruyen las bases de una igualdad real, igualando pero por abajo. Si todos tenemos menos, seremos más iguales a la fuerza. Si todos consumimos lo mismo, seremos más iguales a la fuerza. Si todos pensamos lo mismo, ¿se imaginan por dónde van los tiros? Bien, hoy continuamos diseccionando la Agenda 2030. Comenzamos. Muy buenas noches nuevamente, Madalena. Buenas noches, Madalena Nevado, Javier. diputada nacional de Vox, encargada o portavoz del partido en la comisión Agenda 2030, una persona clave para entender esto que está ocurriendo. En el editorial he hablado de carne, de agricultura. Hoy el tema son una serie de puntos, en concreto el 1, el 2, el 10 y alguno el que 12. y el 12. Sí, ¿hacia dónde nos lleva? Para los que no lo sepan en casa, fin de la pobreza, fin del hambre, consumo responsable y el otro me falta. Y reducción de las desigualdades, que es el que te falta. El 10, efectivamente, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, de la que nuestro grupo parlamentario, como ya venimos hablando, se opone frontalmente, entre otras cuestiones por una de las cosas que has dicho anteriormente. Decías, vamos a reducir las desigualdades. Yo le hice esa pregunta a la ministra Belarra en una comisión y le dije, señora Belarra, ¿hacia dónde vamos a igualarnos? ¿Hacia su salario, que son 120.000 euros, o hacia los 400 y pico del salario mínimo vital? No me respondió. Estoy esperando que me responda. Bien, como en todo lo que nos venden, siempre hay 4 bloques o digamos 4 maneras. Es qué es lo que nos venden, Sí. cómo nos lo venden, digamos que nosotros vamos a añadir el cómo se desmonta y cómo afecta a los españoles, que esto quizá es algo que no se informa mucho, se pasa de corrido generalmente, pero creo que es realmente importante para que comprendamos la profundidad del cambio que supone la Agenda 2030. Cuando hablamos de cómo nos lo venden, tú que trabajas directamente en el Parlamento, ¿cómo venden esta idea? Por cierto, que como decimos siempre, son ideas muy concretas, muy en positivo. Obviamente nadie está en contra del fin de la pobreza, nadie está en contra del fin del hambre, pero ¿cómo lo venden? Porque lo venden de una manera muy especial. Hombre, primero lo venden disparando con pólvora ajena, es decir, con tu dinero, con el mío, con el de todos los espectadores, ¿no? Con el dinero de nuestros impuestos. Ahora hay una partida de 34 millones de euros solamente, que se lo gastan básicamente en publicidad, en decirle a toda la sociedad que estos objetivos son fundamentales para un desarrollo sostenible, para cuidar el planeta, en venderlos, por los ayuntamientos, en hacer, como te he comentado en alguna ocasión, folletos y en que todo el mundo los mire de una forma amable y piense que esos objetivos van a crear un mundo mucho mejor. Cuando estamos viendo que precisamente desde que se ponen en marcha estos objetivos con mayor celeridad, que es desde que gobierna Pedro Sánchez, pues las cosas van justo al contrario de lo que se vende. Se vende el fin del hambre y cada vez hay más hambre, el fin de la pobreza, cada vez hay más pobreza, se vende un trabajo decente y crecimiento económico y ya vemos como cada vez hay más paro, crecimiento económico no existe, una energía asequible
estamos viendo que no podemos pagar la luz, nosotros lo venimos denunciando continuamente, pero ellos siguen empeñados en seguir vendiendo esta agenda pues como algo maravilloso para hacer un mundo sostenible, resiliente, inclusivo y con perspectiva de género. Resiliente fue la palabra del año, si no me equivoco, hace tiempo, ¿no? Voy a hacer de abogado del diablo, ya sabes que me gusta. En toda transición siempre ha habido un cambio, un momento de cambio, de tensión, de pérdidas de empleos, quizá algún repunte en pobreza. Y después, en principio, al menos la historia, es cierto que hay ciertos empleos que se renuevan o que salen nuevos, que en fin, que se puede progresar, no por el progresismo, sino que se puede progresar en cuanto a bienestar, pero da la sensación de que esto por ahora es más campaña de marketing más que hechos probados. Es decir, sabemos en la historia la revolución industrial supuso obviamente un cambio brutal, la revolución tecnológica, el Internet, pero ahora nos venden como un mundo ideal, demasiado ideal quizá, para que se pueda comprar. Nos venden que quieren llegar a un mundo ideal, no que haya un mundo ideal, y de hecho es una agenda para el mundo entero, no es una agenda para España, que es lo que nosotros venimos denunciando continuamente. Es un plan, no hay un plan de gobierno para España. De hecho, por ejemplo, en el objetivo 1, que habla del fin de la pobreza, te dice que en España la pobreza extrema está superada. En los textos te dicen que la pobreza extrema en España está superada. Pero hace poco salió una noticia en la que salía que el 21% de españoles estaba en riesgo de pobreza. Da igual, pero es que es su relato, y el relato ellos lo llevan hasta las últimas consecuencias. Y dice, bueno, y aunque está superado, dice que hubo una crisis anteriormente, en 2008, donde se incrementaron mucho el número de parados en este país, y que a pesar de la recuperación económica y del incremento del empleo, yo no sé a qué recuperación económica se refiere ni a qué incremento de empleo, que los datos de la pobreza pues que no van bien. O sea, se está contradiciendo continuamente. O sea, si tú lees los textos de la Agenda 2030, de verdad que no das crédito, porque son continuas contradicciones. Luego pues se ve como es una cesión manifiesta de todos nuestros recursos en favor de otros países, como hay que legislar para, por ejemplo, para el acceso a la propiedad de las personas vulnerables. Claro, la ley ocupa, como hay que legislar para que todas las personas tengan un mínimo garantizado, salario mínimo vital. O sea, lo he comentado en muchas ocasiones y seguiré. Todo se está legislando en base a la Agenda 2030 y en todo el mundo. En este país vamos más deprisa, en otros más lento, pero es así. No, ya dijo algún gobernante que Europa y España en concreto en un laboratorio de algunas políticas globalistas, y si funcionaban se aplicarían en otros lados, ¿no? Parece que en España, como bien dice, somos el alumno aventajado, por desgracia en algunas cosas. Has dicho algo interesante, y lo digo siempre porque me gusta apelar a que los espectadores digan, oiga, esto me están vendiendo el oro del moro, esto es ideología pura. Bueno, nosotros siempre decimos, oye, los datos están ahí, la reflexión es suya, y esto que has hecho o que has dicho es muy correcto, porque cualquiera de ustedes en casa, ahora mismo, se van al Instituto Nacional de Estadística, se van a la sección de Agenda 2030, y ahí pueden ver cómo están los indicadores, o qué nivel de proporción de indicadores se han cumplido o cuáles no se han cumplido. Lo digo porque ahí es donde se puede ver lo que has dicho, que hay algunos datos, no digo todos, pero hay algunos datos que realmente no solo no niegan la realidad que están contando, sino que además sirven para desmontar de alguna manera todo ese castillo de naipes que es un relato. Porque al fin y al cabo a lo que os enfrentáis ahora vosotros sobre todo es a un relato. No solo nosotros como periodistas, vosotros como diputados o como políticos en España, os enfrentáis a un relato con la obsesión de ajustar la realidad al relato. Que quizá esto sea uno de los puntos más peligrosos para la sociedad en su conjunto. No estamos atendiendo las cosas como son, atendemos a las cosas como nos gustaría que fueran. Efectivamente, es un relato, es un metarrelato. O sea, esto tiene que ser el mismo relato para el mundo entero, y si tú no comulgas con el relato, directamente te colocan en el lado contrario. Es decir, si tú dices que el ecologismo es una ideología, porque lo es, la ecología es ciencia, el ecologismo es una ideología directamente, y tú quieres combatir esa ideología porque hay determinadas cuestiones que nosotros no compartimos. Por ejemplo, la gran excusa del cambio climático, todos estamos de acuerdo en que hay fluctuaciones en el clima, que el clima cambia, pero lo que nosotros decimos es que no estamos tan convencidos de que sea antropogénico. Entonces, ellos automáticamente te llaman negacionistas, te dicen que tú lo que quieres es
no cuidar el medio ambiente, que tú lo que quieres es terminar con los recursos naturales, que eres un maltratador de animales y un maltratador de la naturaleza. No. Nosotros decimos que hay que proteger el medio ambiente, que por supuesto que hay que cuidar la naturaleza, pero que no comulgamos con este ecologismo salvaje, porque además lo consideramos no, es que es una religión. Ellos han hecho del ecologismo una religión y de hecho pues tienen sus textos sagrados, tienen, por ejemplo, uno de sus templos. Sí, su texto así por excelencia es La bomba demográfica de Paul Ehrlich, ¿no? Un texto además, por otro lado, desmontado varias veces. Absolutamente. Con la idea de que somos una enfermedad para el planeta, ¿no? Absolutamente. Luego tiene sus sacerdotisas, como era Petra Killer, era, ¿no? Bueno, pues después tienen sus rituales, ellos tienen sus cumbres del clima, que además en las cumbres del clima pues se dedican, en vez de hablar del clima, en la última, en la COP26, en vez de estar hablando del clima y tal, estaban de China, por ejemplo, ¿no? Que es el mayor contaminante del mundo, estaban hablando de la población de Sudáfrica, que a ver cómo hacían, o de África completa, a ver cómo hacían para reducir la población en África. Entonces, bueno, pues tienen una serie de conceptos, ellos tienen sus relatos, ellos tienen el pecado es comer carne, el pecado es contaminar, el pecado es coger el coche o viajar. Tienen su apocalipsis, ¿no? Si eres malo, te portas mal y no cuidas el medio ambiente. El apocalipsis para ellos, climático, el se va a acabar el para mundo. Los cristianos no está determinado en el tiempo, es la parusía, digamos, hasta dentro de mucho. Su apocalipsis, el problema, digo, para ellos, es que lleva ocurriendo toda la vida. Desde los años 50-60 ya avisaban de que el mundo se iba a acabar en los años 80, en los años 90, que nos íbamos a morir de frío, que después de sequía. Claro, esto es como el cuento del lobo, que viene, hay un momento en que la gente deja de prestar atención a esos mensajes apocalípticos. Es que han cambiado el relato demasiadas veces, entonces ya no tiene sentido. De hecho, el IPCC, que empiezan a hablar... Exacto. Empiezan a hablar, es el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático. En 2014 hay una serie de expertos que empiezan a hablar de que el cambio climático a lo mejor no es antropogénico. Entonces, esa serie de expertos desaparecen automáticamente del grupo, ya no están. ¿No? Ellos no admiten que haya un relato diferente, tienen su propio relato y hay que comulgar sí o sí con el relato, y si no, pues está fuera del sistema o ya dejas de ser experto de la ONU, y así es como funciona. Por lo que dices entiendo, bueno, y además lo vemos, que esto también tiene sus víctimas o sus daños colaterales. Cuando hablan del fin de la pobreza, el fin del hambre, atacan directamente al empleo, en este caso hacer a las personas dependientes de ayudas estatales. Lo hemos visto en otros países, la historia está ahí, funciona siempre igual. Bueno, cuentan una especie de similitud que es como con los cerdos salvajes, ¿no? Yo te vi un vídeo interesante que era cómo cercar a los cerdos salvajes. Pues poco a poco les vas acostumbrando, luego les vas cercando poco a poco. Tú vives del campo, estás en el campo, sabes perfectamente lo que hablo. Hay un momento en que el cerdo, salvaje en su momento, acostumbrado a la libertad, hay un momento en que ya no aprecia la libertad, incluso valora que le den de comer. Es quizá un poco en la fase en la que estamos entrando. Eso en cuanto a, digamos, claro, pero a trabajo. Ellos sí demonizan. A ver, yo cuando te he dicho antes que esto era una religión es porque hay un sistema de creencias. Entonces, si tú contaminas, si tú no cuidas el medio, por ejemplo, el viajar solo en el coche, dentro de nada eso se va a ver mal. Ya están empezando a demonizar el que va solo en el coche, por ejemplo, o al que come carne. Si ellos piensan que son mejores personas porque ellos siempre tienen una supremacía moral. Las restricciones nunca se van a admitir por una idea política, pero sí por una creencia, por un sistema de creencias. Ese sistema de creencias lleva ya mucho tiempo gestándose y en este momento lo están acelerando mucho más.
¿Por qué aceleran este sistema de creencias en cuanto, por ejemplo, al ecologismo, ¿no? O a la ideología de género, o al aborto, o al... Bueno, pues cuando hay tanta prisa por acelerar determinadas cuestiones, a lo mejor es que hay prisa por gobernar, ¿no? Lo que llaman, hablaremos de ese punto, lo que es la gobernanza global, ¿no? Pero eso es en el... Eso luego hablaremos ya de largo y tendido porque da para mucho. Sí. Atacan el empleo, atacan el campo español en este caso, porque bueno, vamos a pasar, obviamente no solo a la internacional, ya hablamos de Europa con el señor Buxadé, pero claro, aquí lo vemos que afecta realmente a la gente del día a día, afecta a su trabajo. Atacan la carne, lo ha atacado directamente Garzón, no es el único, también atacan a los sistemas de producción en la agricultura. ¿Por qué? Pues porque el ecologismo está en contra del sistema capitalista. O sea, Marcussen ya lo dijo, es incompatible el cuidado del medio ambiente dentro del marco del capitalismo. Entonces, lo que no pueden consentir es que haya muchas pequeñas y medianas producciones agrarias. O sea, no, ellos todo lo quieren derivar hacia las transnacionales, y es lo que se está haciendo, restringir, poner un montón de impedimentos, el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, bueno, la Agenda 2030, el Acuerdo de París está dentro de todo esto para que al final terminen, bueno, pues abandonando sus explotaciones porque no pueden cumplir con toda esa normativa, no pueden pagar la electricidad, no pueden pagar el gasoil y al final pues tienen que abandonar y tienen que dejar el campo, que es la idea que tienen. Claro, da la sensación, a veces cuando decimos, bueno, esto es una reflexión que hago al aire, ¿no? Pero cuando hablamos de comunismo la gente dice, bueno, ya están otra vez. Claro, no es comunismo clásico. No, el clásico no. Pero claro, estamos viendo que el Estado de alguna manera lo que hace es centralizar o eliminar la independencia económica de los ciudadanos y, como bien dices tú, pero para beneficio de las multinacionales. Sí. Como en toda crisis que hemos visto, claro, cuando la gente no puede pagar, el empleo, los salarios, tiene que cerrar. Ese espacio, como en política, si no lo ocupas tú, lo va a ocupar alguien. El problema, claro, es que el que más tiene, más puede. Entramos en esa dicotomía de una especie de igualación por abajo para las masas, con un metacapitalismo pero para muy las por élites. Abajo, y además Exacto. presumen de ello. Ya viste el otro día la polémica que hubo entre Nadia Calviño y Iván Espinosa de los Monteros, que decía, ya, pero no conoce usted a nadie que esté recibiendo el salario mínimo vital o que esté, pues mire usted, señora, conoceré o no conoceré a nadie. Yo lo único que sé es que no se trata de que haya mucha gente, dependiendo del Estado, a la que haya que ayudar. Se trata de que las personas puedan salir adelante por sí mismas. Entonces fue bochornoso ver cómo esa señora, que se supone que era, bueno, intelectualmente pues solvente y en economía sobre todo, estuviera presumiendo de la cantidad de ayudas que se están dando. No, es que se supone que ustedes están ahí, están gobernando para que las personas puedan salir adelante por sí solas y ayudar, por supuesto, a aquellas personas que no pueden trabajar porque están enfermas o porque tienen algún impedimento, porque a esas personas es a las que hay que ayudar, no a todo el mundo. A los demás hay que ayudarles a salir adelante por sí mismos. Pues si te parece, vamos a escuchar 3 declaraciones de 3 políticos y luego valoras lo que dicen. Y luego también valoraremos con el invitado que está ya esperando, que enseguida le daremos paso. Vamos a escuchar a esto de Planas, el ministro de Agricultura, para que veamos cómo venden esa idea de protección de la agricultura a pesar de que la atacan constantemente. Debe resplandecer sin duda el hecho de que este gobierno apoya a la ganadería, a todo el sector ganadero, y evidentemente cada uno de ellos, el sector extensivo, el sector semi-extensivo, el sector intensivo y el sector semi-intensivo. Todos ellos merecen sin duda respeto y consideración. Bueno, ahí teníamos al ministro supuestamente para proteger la agricultura española. Forma parte de un gobierno que lo ataca. Esa falsa dicotomía muchas veces entre Podemos y PSOE, que nos lo hacen creer como que realmente es un gobierno que se está pegando, pero claramente cada uno tiene los papeles muy definidos. Esto era Planas, esto que dice ahora es Yolanda Díaz. Yo creo que hacemos algo mal, porque la gente de este país sabía, ¿no?, que el Gobierno de España en sus documentos defendemos la ganadería extensiva y sostenible. Pregunto. Hombre, está en la Agenda 2030. Tampoco digo, hay pero que... la gente lo sabía, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es, bueno, por dos lados. Por un lado diciendo Yolanda Díaz que están a favor de la agricultura extensiva, luego le preguntaremos al invitado qué es realmente eso, pero luego me hace gracia cómo el entrevistado le dice, claro, eso está en la Agenda 2030. Claro. Es decir, como obvio.
sostenible. Nos tenemos que casar con la más guapa, que en este caso es la Agenda 2030, que es la que nos financia gran parte de algunas incluso de las campañas publicitarias, ¿no? Vemos otra vez la pirámide de cómo el dinero va desde arriba hacia abajo y la gente pues se pliega fácilmente. Ese tipo de declaraciones las hacen porque se están dando cuenta de que están perdiendo muchísima gente. O sea, la gente del mundo rural tradicionalmente les dijeron que tenían que ser de izquierdas porque la gente de campo era de izquierda, los obreros eran de izquierdas, y entonces ahora están viendo que ya no son de esta izquierda. Bueno, ya esto tampoco existe como tal, pero se están dando cuenta que están apoyándonos a nosotros y que están... Bueno, pues que somos los únicos que estamos defendiendo el campo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y ellos pues hacen este tipo de declaraciones para que piensen que les están ayudando. Pero mira, ahora mismo se ha dicho la agricultura sostenible. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues lo único que se está apoyando es la agricultura ecológica. Me parece muy bien, el que quiera cultivar ecológico, pues que cultive ecológico, libre, claro, pero evidentemente se sabe que esos cultivos pues tienen una producción mucho menor, con una rentabilidad menor, aunque luego claro, los productos son más caros y si tienen su público pues fenomenal, pero hay que ser libre de cultivar lo que te dé la gana y como te dé la gana, no como te digan. Y todas las ayudas están supeditadas a que entres por el aro de su normativa, de cumplir todos los requisitos que ellos quieran. El Pacto Verde Europeo, que es que eso... Sí, todas las legislaciones que lo único que hace es volverte loco, ¿no? Bueno, pues precisamente tenemos al otro lado a Tom. Tom es un agricultor andaluz, no sé si nos está escuchando. Muy buenas noches, Tom. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Gracias por atendernos en 7NN. Bueno, has estado escuchando lo que hemos hablado, ya hablé contigo antes, pero para conocer realmente, que los espectadores conozcan de primera mano cómo se está traduciendo en principio estas políticas verdes en el día a día de vuestro trabajo. En este caso tú eres agricultor, pero entiendo que trabajarás con otros o conocerás a otros agricultores y ganaderos que estén en una situación semejante. Sí, de hecho, o sea, yo tengo cultivo de olivar, tengo tierra calma, llamamos aquí, para lo que, en fin, el trigo, la cebada y eso. Pero, por ejemplo, mi vecino es una explotación ganadera, pero muy pequeña, para la familia. Luego a un par de kilómetros hay otra explotación un poco más grande. En fin, aquí casi todo el mundo por las aldeas vivimos de ahí, de lo que es la agricultura y la ganadería. Me ha resultado curioso que a esto se le llame, ahora se le llama de muchas maneras, el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y eso. Vamos a ver, nosotros llevamos aguantando eso lo menos 40 años. Lo que pasa es que ahora la gente se ha dado cuenta, como se ha metido la política de por medio, se ha hecho política con ellos. Los agricultores llevamos denunciando todo esto, vamos, no los agricultores, empezó con la pesca, cuando quitaron los caladeros. Los grandes caladeros a España por la Unión Europea, cuando empezaron a negociar también los tratados de Mercosur. Y ahora se ha puesto de moda y todo el mundo habla de ello, ¿no? Nosotros llevamos muchísimos años con la misma cantinela. Vale, todos los años tenemos una serie de restricciones, todos los años tenemos, en fin, no restricciones ya, sino más papeleo, más dificultad para poder cultivar en aras de que tenemos que ser sostenibles. Bueno, se le han olvidado a esta gente que ya lo somos, llevamos muchísimos años que somos sostenibles. España es, creo recordar, el tercer o cuarto país del planeta en producción ecológica, el primero en Europa. Se nos olvida muchas veces esas cosas y se nos sigue dando más cizaña. Somos el único sector del mundo que consume CO2 y lo atrapa. Y somos los más penalizados, de hecho. Y este año se han ido, por diversos motivos, ahora por ejemplo la sequía, y por costes, muchísimos cultivos se han ido a otros países. ¿Vale? Es muy preocupante. La fresa se está yendo a Portugal, a Grecia e Italia por una norma de la Unión Europea, ¿vale?, que prohíbe un uso de fitosanitarios que van directos al suelo, no a la planta. Y todos estos tres países han hecho una excepción en sus ministerios de Agricultura para poder continuar con ese cultivo de fresa, pero España no ha hecho nada. ¿Vale? Eso, quien quiera lo puede buscar, es público, se sabe. Por ejemplo, aquí ha estado una señora de un partido político que lo que no entiendo es por qué no lo dicen los políticos. El gasóleo B subvencionado para la agricultura se elimina un par de años. Eso se votó hace poco en el Parlamento, al igual que en el gobierno
votó hace poco, hemos escuchado las declaraciones de Luis Planas, que siempre dice yo apoyo. Bueno, si tú lo apoyas, ¿por qué en una crisis alimentaria bestial que han subido los precios una burrada, estamos hablando del 14%, votas que no a unas ayudas a la agricultura para energía, abono y gasoil? Si se apoyara no sería así. Se votó hace poco, me parece que fue la semana pasada en el Congreso. Entonces la verdad que sale bastante expectativa. Tom, perdón, ¿por qué crees que se está haciendo esto? Es decir, me contaste que llevas 14 años trabajando hasta ahora, al menos en este sector. Sí. Has visto una serie de cambios. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que entendéis vosotros desde el sector primario que se está haciendo y cuál es el fin? Bueno, a ver, esto es muy fácil. A nosotros, si os digo la verdad, puede haber dos opciones. Puede ser que lo hagan porque no lo sepan, lo cual me parecería malo, ¿vale? Que alguna persona que cobre 200 y pico mil euros en el Parlamento Europeo no sepa lo que haga, o que lo hagan y sepan lo que están haciendo, lo cual es peor todavía, ¿vale? Porque está jodiendo muchísimos empleos, con perdón por la palabra, muchísimos empleos. El sustento, la fijación de personas en la España vaciada se basa en la agricultura y la ganadería, no en placas solares, en molinos de viento, ni chuscas de estas que están poniendo ahora, ¿vale? No sé por qué lo están poniendo. La agricultura no tiene nada que ver ahora, hace 14 años, por ejemplo, cuando yo llegué al campo. Yo cuando llegué al campo, como curiosidad, vi una cosa que se llama las cubiertas vegetales, yo ya lo tenía. Eso no... O sea, yo lo hice porque me ahorraba dinero, no porque quiera tener verde. Dije, bueno, si yo necesito esta extensión de terreno libre de hierba para poder coger aceituna, lo demás da igual, no tengo por qué gastar herbicidas. ¿No? Bueno, leí un estudio y digo, coño, pues esto sí me gusta. Pero no lo ponga a la fuerza. No sé si me explico. Se empezó a legislar sobre eso y ahora todo el mundo es experto en cubiertas vegetales y hace poco han sacado una serie para los requisitos de la PAC que son burradas lo que han dicho. Que de hecho Asaja se ha quejado y yo lo he explicado varias veces porque en mi caso es muy particular. Bueno, en mi caso que casi todos los olivares de Málaga antiguo, de Jaén, con pendientes, están en el mismo caso. Es simplemente, si yo entro a trabajar ahí con maquinaria, me puedo matar, porque puedo buscar. Pero eso se ve que allí no saben de eso. Quieren que el trabajador trabaje bien, pero oye, que si se mata, que oye, que le den por saco, que la cubierta y tal, y la normativa nueva para cobrar la PAC la tienes que dejar. Por lo que dices, entonces, hay una disociación completa entre lo que dicen y lo que hacen. Sí, efectivamente, sí. Aquí hemos escuchado, yo por ejemplo, porque como pasó lo de la pandemia y eso ha borrado muchos recuerdos a la gente, antes de la pandemia, no sé si la gente lo recordará, los agricultores, yo el primero salimos a cortar la autovía, no carretera, la autovía. A mí me entrevistaron en una autovía, de hecho. Y fue muy curioso porque la única medida que propuso el gobierno fue decir que vamos a darle más días de paro a los trabajadores, pero bueno, vamos a ver, quiere arreglar una cosa y la solución es que esa cosa no sea arreglada, porque si le estás diciendo a la gente por tantos días de paro te voy a pagar, lo reduces, ya estás admitiendo que no sabes lo que vas a hacer y que va a haber gente en paro y que tienes que darle ese dinero. Ya lo estás asumiendo. Entonces yo cuando vi esa medida digo, esto no sirve para nada. Eso no. Y seguimos arrastrando esa crisis porque cada año juntamos la pelotita que tenemos nosotros, nos juntamos un poquito más. Ahora estamos con el tema de los costes, que ahora, claro, con la guerra de Ucrania y Rusia, pues todo es por culpa, todo viene de allí, parece ser, y bueno, en parte sí, una parte, no todo lo demás. Yo llevo denunciando el tema de la subida de gasoil y de fitosanitario desde agosto del año pasado, y el IPC iba subiendo. Y ahora todas las medidas vienen encaminadas para paliar eso, oye, que igual es por otra cosa, que nos estamos saltando. Y es bastante, la verdad que es bastante frustrante. Bueno, una de las medidas ya parece ser que igual le van a meter mano, que es el tema de impositivo, o sea, lo que son los derechos de emisión de CO2, eso hay que pagarlo. Y es una de los grandes detonantes de la crisis de costes que hay a día de hoy, no solo en el tema agrícola, sino en el tema de vivienda, construcción y todo lo que lleve hierro y tal. Está así. Yo te quería preguntar una noticia bastante graciosa, si no fuera real.
que en este caso en Nueva Zelanda la primera ministra quiere imponer una tasa a los ganaderos sobre el metano, en este caso los gases que salen de las vacas. Es decir, como muy parecido a la tasa de CO2 de contaminación de empresas, pero en este caso con las cabezas de ganado. ¿Crees que es viable en tu entorno laboral que esto se aplique de alguna manera? ¿Tasas sacadas de la manga y cobrar más y cada vez más impuestos? Bueno, para empezar, yo tuve una discusión muy grande. Vamos a ver, eso creo recordar que lo sacó un señor de la FAO, ese estudio. A los meses dijo, hablando el mismo señor sobre el mismo estudio, dijo: me he equivocado. La compensación que hay por el cultivo, vale, para ese ganado, de comer pienso, o sea, pajas y tal, y la elaboración de ese alimento para el ganado, absorbe tanto CO2 que palia ese metano que produce el ganado, ¿vale? No creo yo que eso ocurra aquí, porque si no habría que darle un pin muy grande a esta gente. O sea, porque esta gente no se ha dado cuenta, que se habrá dado cuenta, pero se lo callan, que estamos a día 17 de octubre y piensen ustedes que cada día de este año han desaparecido 2 industrias ganaderas. Y no estoy hablando de industrias grandes, simplemente estoy hablando de una familia que tenga ganado y se haya dado de baja. Porque a la gente se nos olvida que la agricultura y la ganadería somos empresarios, somos empresas, somos autónomos. ¿Vale? Más chicos, más grandes, pero somos autónomos. Pues 2 ganaderos al día desde el inicio de 2022 se han dado de baja. Entonces ya si le metemos otra puntillita, pues bueno, pues igual echamos la puerta y decimos, bueno, pues cultiva tú, o sea, cría tú el ganado. Luego nos quejamos, cuando vamos al supermercado, de que están las cosas muy caras. ¿Y qué esperaban que ocurriera? ¿Qué esperaban? Ahora mismo estamos en una fase que bueno, va a sonar muy raro lo que voy a decir, muy romántico, pero hay muchísimas personas en el planeta que querían que cultiváramos y criáramos el ganado de manera ecológica, sostenible, que no es lo mismo, por cierto, y está ocurriendo, y por eso ha subido el precio, sobre todo. O sea, hay gente que ha cultivado, como está el precio de la urea, bueno, el mayor fertilizante que se usa en el planeta, eso costaba 290, 300 euros, está en 1000 y pico euros. Imaginaos la bestialidad, aparte del gasoil que ha subido y tal, en Occidente una burrada. Bueno, pues eso repercute en el supermercado, porque ahora, por ejemplo, hoy he hablado yo del arroz. Si el arroz se pagaba a 0,8, 0,90 el año pasado, está a 1,20, 1,30. Está mucho más caro. Eso va a repercutir en el supermercado, obviamente, pero ahora esa misma gente que pedía eso se echa la mano a la cabeza y dice: es que nos están robando. No, oye, perdona, estamos cultivando como tú querías. Ese es el problema. Tom, una última pregunta. Sí. Me da la sensación, obviamente no se puede demostrar, pero viendo toda esta ingeniería social que estamos viendo, da la sensación de que de alguna manera la intención final es expulsaros a vosotros del campo, de toda la persona que trabaja en el campo. No sé si para hacer o enfocar esas tierras a otro tipo de industria. Estamos viendo cada vez que se construye más o se quiere construir más todo el tema de energías renovables, energía eólica, energía solar. ¿Existe alguna relación? ¿Veis que hay alguna relación entre una cosa y la otra? Porque claro, está muy bien, o la intención que tengan está muy bien, pero si vosotros no trabajáis esto, ¿quién lo va a trabajar? Y si no lo trabaja nadie en este sector, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo creo que son preguntas que son muy legítimas de hacerse. No, sí, eso es... no es que lo diga yo, simplemente hay que mirar los planes que dice el Estado. ¿Se puede hacer un parque solar o no? Aquí llamaron a mí, hará unos 7 o 8 años, una empresa muy grande que buscaba pues varias fincas de más de 200 hectáreas siempre por el Guadalquivir, en la Linde, al lado de la autovía de la A4, para placas solares. Pagan muy bien eso. Eso se acepta, obviamente. O sea, se acepta. Hace poco con el tema, sin ir más lejos, de los incendios. La gente se ha llevado una gran sorpresa cuando han visto que la empresa que reforesta fue la que provocó sin querer un incendio y es la que va a reforestar después. Y de esa reforestación ella vende esos derechos de emisión de CO2 a otras multinacionales para poder consumir CO2. Es muy curioso, es
ellos mismos se retroalimentan, todos sabemos quién da los permisos para hacer esas cosas, eso viene de arriba. Y luego, simplemente, pues el futuro, en el campo, si seguimos así, que vamos a seguir así, ¿vale? Llevamos 60 años diciendo ya cambiará, esto no cambia. Si sigue así, aquí va a haber dos opciones. Y simplemente hay que mirar las estadísticas. El campo se va a convertir para multinacionales, para fondos de inversión, ya sea para placas solares, molinos, cualquier tipo de generación de energía, o para cultivo en intensivo, ¿vale? Como el olivar, el almendro y tal. Y eso va a ser el futuro de la agricultura. O sea, no hay que enfadarse, simplemente es el futuro que se ha querido. Parece ser que eso se ha votado porque alguien lo quería y es lo que se va a conseguir. Pues Tom, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros. Aquí trataremos más en profundidad ese tema porque nos resulta vital, así que igualmente contactaremos contigo más adelante porque desde luego lo que os está pasando no tiene nombre. Muchísimas gracias de nuevo. De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Madalena, estos son declaraciones de una persona que trabaja todos los días en el campo, es decir, que por mucho que intenten imponer un relato, la realidad es la que es. Ya, están siendo asfixiados, están sí. siendo maltratados. Dice que parece que se ha puesto de moda ahora, que antes los políticos no hablaban de esto. No, el problema es que ahora hay políticos que están en contra de todas estas políticas de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo, y antes no. Entonces no se escuchaba tanto como se escucha ahora a un partido decir que nosotros tenemos derecho a tener nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética, y efectivamente lo que él ha dicho no es solamente la cuestión de la guerra de Ucrania, es que antes de la guerra de Ucrania ya todos los insumos en la agricultura y la ganadería habían subido en torno a un 25%. Ahora esto se está haciendo cada vez más insostenible y con el tema del Pacto Verde Europeo ya el comercio de las emisiones del CO2 va a ser pues la gota que colme el vaso, es que no se pueden sostener. Aquí parece que hay un argumento que no entra mucho en la cabeza de los ciudadanos y es que está muy bien cuidar el medio ambiente. Yo soy el primer conservacionista, soy ecologista, yo estudié unos años biología y a mí no me van a decir que no lo soy. Claro, pero habrá que encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica y el mantenimiento. Es decir, al menos en Occidente, hablamos de Europa, Europa es el continente que al menos hasta ahora se está viendo, más protege las producciones, más protege el medio ambiente, somos de los países, o al menos con ciertas industrias, que menos contaminan. Es cierto que también es porque hemos conseguido ese nivel de avance tecnológico, como queramos verlo. Pero es tan difícil de entender que se puede encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Conservar, vivir, trabajar. Javier, que es una ideología, perdón, ya te lo he dicho antes, o sea, ellos lo que quieren es terminar con el sistema capitalista. Claro, pero no hablo de la ideología que ellos como políticos o empresarios intentan imponer, sino la pedagogía que hay que hacer con el ciudadano. Y quizá esto suena muy prepotente y demás. Es decir, obviamente hay que explicarle que lo que está escuchando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que como mínimo hay que ponerlo en duda. Tú sabes que los países precisamente más desarrollados industrialmente son los que al final hacen mucho más por el medio ambiente. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero el inventar la tablet, mira la cantidad de árboles que está salvando. Entonces no es verdad, y está demostrado que los países, quitando a China, por supuesto, más avanzados son los que terminan contaminando menos. Son aquellos países que están más atrasados en su industrialización, pues contaminan bastante más, pero es que esos son datos que están ahí, que cualquiera los puede ver. Entonces, combatir el relato, pues ya te he dicho antes que es que a los científicos a todos estos expertos que no están con el relato oficial, les apartan de la ONU. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La gente se da cuenta por sí misma, O sea, cada vez es más el número de gente que te dice que esto de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, pues que no. ¿Qué pasa? Además todo está relacionado, porque hay muchas veces que... Sí, está todo dentro. No diga que en mi caso quizá estoy obsesionado con ver dibujos donde hay puntos, ¿no? Pero bueno, eso al menos como ejercicio intelectual es interesante. Pero sí que es cierto que hay una relación de todo esto. Es decir, lo que hablábamos en el otro capítulo, esto no viene de repente,
esto no viene de la noche a la mañana. No, vamos a ver, la Agenda Hay un 2030 proyecto tiene trabajado. todas las cumbres de toda la vida, las cumbres del clima, las cumbres de población, está el Acuerdo de París, está todo dentro de la Agenda 2030, o sea, han recogido todo. Se van superponiendo como los sustratos. Entonces, esto ya se trata de que los países que la hayan firmado legislen sobre esta agenda y ya está. Y si te parece, vamos a ver estadísticas de cuándo, a menos de lo que es el negocio de la carne en España, porque desde luego son interesantes, ¿no? Aquí las tenemos para que lo vean los espectadores. Es un negocio de casi 28.000 millones y solo en exportaciones son 8.500. Solo hablamos de la carne. Obviamente en la agricultura podríamos añadir prácticamente lo mismo. Estamos hablando de un sector muy importante en el PIB español y con muchos trabajadores. No solo, obviamente, esto es el toro, para aquel que odie el toro, es una empresa que directamente creo que son cerca del 250.000 de empleos directos e indirectos. Pero es que estamos hablando solo de la que es la producción de la carne, ¿no? Aquí luego tenemos también en el Cárnica número de industrias y empleos directos, ¿no? Es decir, es la tercera de Europa, ¿eh? Son muchos trabajos. Es decir, efectivamente. Que las declaraciones no son gratuitas. Y lo digo por las declaraciones, también vamos a ver ahora en The Guardian, que las declaraciones que hizo el ministro de Consumo, Garzón, hacen mucho daño, muchísimo daño. Que Garzón se atreva a decir en The Guardian, una entrevista en un medio británico, y además según Libre Mercado, subvencionado para hablar favorablemente de este tipo de industrias. Aquí, por ejemplo, hablamos de Guardian, recibe millonarias subvenciones para publicar noticias contra la ganadería industrial. Es decir, aquí vemos, ahí está la relación. Siempre digo, follow the money. Cuando un medio británico, encima en este caso británico, saca noticias que favorecen de alguna manera el que tengamos mala imagen, encima viniendo de un ministro español, no tienen ni idea de lo que sufre la persona que está en esa cadena de producción, porque al fin y al cabo su sustento depende de eso. Y tenemos ahora un ministro que supuestamente es ministro de Consumo para vender nuestros productos, no solo para racionalizar nuestro consumo, sino en principio para mejorar la imagen de los productos españoles. Lo tenemos al revés. Atacando y diciendo que somos maltratadores. Todo, y hemos visto a Tom primero el turismo, y otros tantos ganaderos, incluso agricultores, que dicen aquí no se maltrata a nadie. Si precisamente con la legislación europea tenemos las legislaciones más restrictivas para el trato animal. Efectivamente. Están todos con un seguimiento sanitario brutal. Sí, bueno, nos pero controlan los pesticidas, nos controlan la alimentación, nos controlan todo. Sí, te sacan la excepción, te hacen un reportaje sobre alguna explotación que no lleva pues el cuidado animal, el bienestar animal que debería, y eso te lo venden y te lo ponen una y otra vez y te dicen que es que todas son iguales, ¿no? Bueno, pues ya sabemos luego a quién beneficia, luego qué es lo que nos están recomendando comer. Ya sabemos que este gobierno está financiando laboratorios de carne artificial. Justo te lo quería enseñar ahora en pantalla, a ver si lo podemos poner. Sí. Una noticia del Confidencial en la que ¿ves? El negocio de la carne de laboratorio que apoya el gobierno. El gobierno, sí, y Bill Gates. Bill Gates está financiando tres empresas en España, tres multinacionales o multimillonarios que tienen de alguna manera carne robados artificial, y el gobierno también. Eso, bueno. No solo hay empresas internacionales, también empresas españolas que se dedican a esto del negocio claro, de la carne. Sí, claro, que hay tres, te estoy diciendo que hay tres, que el gobierno además las está financiando. Claro, pero entonces, es que claro, yo creo que son preguntas obvias. En principio nos dijeron siempre, no, el marketing, el mercado, saca un producto que necesita la gente. Y aquí estamos viendo que es un proceso inverso. Por lo tanto, es ingeniería social. Totalmente. Saco un producto o desarrollo un producto y después ya me encargo del marketing para que le guste a la gente o al menos lo consuma porque no le va a quedar otra. Y esto es lo que está financiando el gobierno. Con nuestro dinero, señores y señoras desde casa. Nosotros hicimos una PNL, por lo menos, para proponer algo al gobierno que no lo llamara carne. Ni siquiera carne artificial. Vegetal, que no es leche. Llámalo como te dé la gana, pero no lo llames carne porque esto no se puede llamar así, no, en mi caso, como siempre. Votan en contra a todo lo que proponemos, a todo lo que sea proteger lo nuestro, a todo lo que sea proteger nuestra ganadería, la agricultura, el producto español, nada. ¿Qué le va a quedar a España de esto? Porque ahora vamos a pasar a hablar de cómo afecta esto a lo español. Pues yo espero que como una pesadilla, porque de esto vamos a salir. O sea, esto vamos a salir y falta un año.
para salir de aquí, para empezar a apoyar nuestra industria, nuestra ganadería, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, para avanzar en nuestra soberanía energética, en nuestra soberanía alimentaria, y quedará, espero, como una pesadilla. Es verdad que va a haber muchas explotaciones que queden por el camino, esperemos que se puedan recuperar, pero la idea es que esto quede en una pesadilla. Esto lo dijo Iván Espinosa de los Monteros en el Pleno del Congreso de los Diputados. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. El socialismo es una máquina de crear pobres. Creíamos que Zapatero era imposible de empeorar, pero ustedes están pulverizando todos los récords de empobrecimiento de España. Orgullosa no, señoría. Usted y todo su gobierno deberían estar avergonzados. Váyanse, pero antes de irse, pidan perdón por todo el daño que están causando. Nos va a costar mucho recuperar España cuando se vayan. Bueno, lo decía Iván Espinosa, va a costar mucho recuperar el daño. Pero ese daño que se está haciendo nos lo venden como algo positivo. Recordemos el de Saldremos Más Fuerte. Eso es lo que yo te contaba antes. Esa fue la conversación que tuvo con Calviño, en la que Calviño estaba presumiendo de a la cantidad de gente que se ayudaba, y Iván le estaba diciendo que no se trataba de que se ayudara a mucha gente, sino a gente que no necesitaba ayuda, sino que se le ayudara, pero a salir adelante por sí misma, no para recibir un ingreso mínimo vital, que era de lo que estaba presumiendo ella. Que es también con lo que hablábamos antes, de se suele decir que, claro, la pregunta o la elección entre quiero que me enseñen a pescar o quiero que me den pescado. Efectivamente. ¿No? Lo ideal es que me enseñen a pescar. Efectivamente. Porque lo ideal es que la gente pueda labrarse un futuro de manera independiente. Pero lo que estamos viendo es que es al revés. Nos dan pescado. No quiero poner, bueno, voy a poner ciertos ejemplos, lo digo por si en casa le suena muy maniqueo, pero es que es cierto, ¿no? Y esto ya se ha visto. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasa en otros regímenes autoritarios o totalitarios del pasado. La idea es que la persona dependa del gobierno, dependa de las ayudas, porque alguien que depende de ayudas es una boca agradecida. Y lo mismo ocurre con muchísimas cosas. Puestos a dedo. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Te venden que hay progreso cuando lo que estamos viendo es, claro, ellos están contentos porque dependemos. Ellos necesitan tener el control absoluto sobre el individuo y sobre los recursos naturales, y que las personas dependan del gobierno. Y ya está, y eso es lo que están haciendo. Es una fábrica de pobres este gobierno, y la Agenda 2030, por supuesto. Y en este caso, que bueno, respecto a la Agenda 2030, Vox, al menos por ahora, esperemos que haya más, es el único partido que se enfrenta frontalmente a esto. ¿Esperáis realmente que pueda haber un cambio a corto plazo? No sé si es un brindis al sol, digo por vosotros a nivel electoral, obviamente estáis trabajando en ello, pero es que parece que... digo porque mucha gente nos escribe o me escribe por redes sociales diciendo, Javier, ¿cómo narices salimos de esto? ¿Hay un mensaje de esperanza? Claro que hay un mensaje de esperanza. Los españoles nos ponen aquí, nos pagan para que nosotros trabajemos y luchemos por ellos, y para eso hemos venido, y va a haber un cambio de gobierno, eso es muy evidente. El problema es que si no tenemos la suficiente fuerza, pues va a ser más lento. El Partido Popular ya sabemos que apoya esta agenda, va a ser muy difícil con un partido que apoya esta agenda salir de donde estamos. Tendrán que dejarla de lado, tendrán que dejar de lado determinadas cuestiones, porque si no va a ser muy complicado salir adelante. Pero siempre hay esperanza y sabemos que sí, que se va a salir de aquí, seguro. Bien, me gustaría antes de terminar enseñarte también a los espectadores otra serie de noticias para que vean que fácilmente en su día a día, cuando se metan en algún portal de internet o vean noticias, es fácil encontrar información que desmonta el relato oficial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno aquí del Confidencial, en el que habla precisamente, dice que comer carne no es malo y contribuye a aumentar la esperanza de vida. Es que esto me sorprende que encima hay que explicarlo. Comer carne es necesario. Puedes o no comerla, es tu elección, pero a nivel de desarrollo biológico comer carne... Pero lo demonizan, ya te lo decía antes, es lo que iba a decir. Pero claro, pero es que estamos yendo contra la naturaleza, estamos yendo contra la biología. Y ya está, pero ellos te van a vender que no es bueno para el organismo, que es malo para la salud y que además contamina. Entonces, es su relato, es una ideología. Ellos pretenden demonizar la carne para favorecer los negocios de grandes transnacionales como la de Bill Gates, que él ayuda a otras para que la gente se vaya acostumbrando a ese tipo de carne, porque él también tiene una empresa de carne artificial. Entonces, ¿cuál es el relato? ¿Que la carne es mala para la salud y que además contamina? Pues ese es el relato. Pero, ahora
Da igual que el Confidencial salga diciendo eso. Bueno, no sé, claro, Confidencial se hace eco de una serie de estudios que obviamente desmontan. Sí. La sensación también que nos da, lo hemos visto también durante la pandemia, dicen, comité de expertos. Un estudio dice que, y eso aquí también lo hemos hablado en un programa con Alex Lahain, claro, es como el ¿Pero nuevo qué hacen dogma. con los expertos que como el no nuevo dogma. comulgan con el relato? ¿Qué hacen con ellos? Los apartan y ya no son expertos. O dónde están esos expertos. Pero si es que Porque eso se parece puede ser que hay que comprobar. explicar Todos que la los ciencia es expertos libre del cuando no 2000. está financiada por intereses privados, ¿no? Efectivamente. Que no todo es tan bonito como lo Sí. pintan. Lo digo también porque el gobierno, por ejemplo, vamos a ver la siguiente noticia. El gobierno, que también dona ciertos alimentos al Banco de Alimentos, en este caso pone: el gobierno paga a empresas portuguesas 17 millones por la leche que dona el Banco de Alimentos Socorroja. Es decir, pero es que claro, lo que estamos comprando leche a otro país cuando somos uno de los principales productores de leche de Pero, Europa. Javier, vamos a ver, que te lo voy Pero a volver... espera, para que veas. Déjame que te lo explique una vez más. Es que es una agenda global. Para que veas, global. dentro de ese estudio, dentro de ese estudio de proyectos, había un proyecto que era el mismo producto por 5 millones. Y estamos pagando un precio mucho mayor a empresas extranjeras. Sí. Claro, entonces, planas, ¿dónde está el apoyo a la agricultura? O sea, la leche que vamos a donar ni siquiera es leche española. Es que no lo has entendido, igual que no lo entiende nadie. No, lo entiendo, pero no, hablo que no, ofendido. Que nosotros lo digo para que lo también entienda en también el comisión. espectador. Ellos dicen que da igual, que están apoyando a la agricultura, que en ningún Otra cosa- momento se habla de España. Claro, eso te que iba a decir. esto Otra cosa es que esta no sea la agenda no agricultura está española. diseñada para defender los intereses de los españoles. Y aquí lo tenemos en el objetivo 1, en el objetivo 2 te dicen que hay que hacer una transferencia económica a aquellos países para que vayan avanzando en la agricultura sostenible. Es decir, dotar de recursos a otros países. Da igual que tú en tu país, que en España tengas personas que necesitan esos recursos, porque no se trata de ayudar a España. La Agenda 2030 no es una agenda diseñada para defender los intereses de los españoles. Entonces da igual, tú les preguntas, pero oiga, ¿cómo que están comprando la leche en Portugal? ¿Y les suena chino? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no podemos derivar recursos y por qué no, si eso es lo que estamos haciendo? Es una transferencia coactiva y forzosa de los recursos de las clases medias en favor pues de otros países o de las transnacionales, pero es que no ellos se sorprenden cuando se lo preguntamos. Es que los españoles... Esto que has dicho me parece fundamental y para los terminar españoles no, el es la programa. Agenda 2030 y la Agenda 2030 es para el mundo. O sea, es una traslación, lo digo para que Sí. en casa se queden con este mensaje, que para cerrar me parece importante, ¿no? Es decir, toda esta agenda se está financiando con dinero de nuestros impuestos, Sí, que va en contra de nuestros intereses, Sí. y que además no solo eso, Sí. parte de esos presupuestos van para ayudar, entre comillas, porque la ayuda al desarrollo ha existido siempre, otra cosa es que lo vendan ahora pero es de que manera eso diferente. ya no, porque ahora somos ciudadanos del mundo. Y lo dice la Agenda 2030. No somos ciudadanos Entonces, como el españoles, dinero somos no es de ciudadanos nadie, del como mundo. decía Calvo, ¿no? Claro. El dinero no es de nadie, pues desde todos. Es de todos, pero de todos, no los españoles, sino de todos. Y así estamos, cada día más pobres y cada día más arruinados. Y eso que iban a acabar con el hambre y la pobreza, ¿no? Bueno, pues Madalena, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Madalena Gracias. Nevado, encargada en Vox en la Comisión Agenda 2030. Seguiremos con este tema importante. Espero que en casa les haya quedado al menos meridianamente claro, en la medida de lo posible, que esto que nos están vendiendo como un futuro perfecto, al menos por ahora no lo es, eso desde luego. Y que quizá dentro de ese futuro, o ese futuro cercano o no tan cercano, va a dejar muchos cadáveres en la cuneta. Y cadáveres, hablamos de la economía y la manera de vivir de los españoles, que eso es lo que nos preocupa y lo que parece que a muchos no les importe. En fin, seguiremos hablando porque hay muchos puntos, son 17, ahora llevamos unos cuantos, pero seguiremos porque desde luego esto es muy importante. Madalena Nevado, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Javier. Y a ustedes también nuevamente, gracias por estar ahí como siempre, les esperamos aquí en el próximo programa. Un abrazo.